Al filo de la intriga. La muerte blanca. El terror de los rusos. El siglo XX fue una época oscura, llena de guerras, conflictos y batallas entre naciones que no hicieron más que afirmar las fronteras nacionales e ideológicas que provocaron millones y millones de muertes en todo el mundo. Mucho se habla de la Primera Guerra Mundial y aún más de la Segunda con el ascenso de la amenaza germana en toda Europa. E incluso la larga y tensa Guerra Fría quedó plasmada en los libros de historia, relatando lo que fue una especie de Tercera Guerra Mundial disimulada. Sin embargo, dentro de cada uno de estos grandes conflictos, se libraron batallas que muy pocos recuerdan, y con el disparar de cada bala, se escribieron historias que narraban la crudeza de la guerra. Y muchas de estas historias desaparecieron en el olvido, cada vez que sus protagonistas morían en los campos de batalla. Antes de continuar, te recordamos suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al tanto de nuestras publicaciones. Pocos saben que antes del estallido de la Segunda Guerra Mundial, mientras Alemania aún no caía en manos del mal, la Unión Soviética se preparaba para su campaña expansionista, pero no mirando hacia tierras alemanas, sino hacia las bálticas y finlandesas. Ubicada al norte de Europa, para 1917, Finlandia era una nación que había obtenido su independencia de la nación rusa, cuando aprovechó el momento en que había estallado la revolución bolchevique. Los socialistas y comunistas de la extrema izquierda liderada por los bolcheviques habían logrado ganar una guerra civil contra los mencheviques, conformados por zaristas imperiales y algunos liberales. Para 1932 se firmó un pacto de no agresión entre Rusia y Finlandia, que duró por varios años, hasta que en 1938 Rusia decide mover sus fichas en el ajedrez de la política bélica europea. Con el ascenso de los comunistas al poder, Rusia había preparado un gran ejército que sería utilizado para campañas no solo de defensa territorial ante los atacantes japoneses, sino también de expansionismo por toda Europa, muy similares a las que Alemania posteriormente querría llevar a cabo. Rusia terminó por tener éxitos contra Estonia, Letonia y Lituania, y el siguiente en la lista era Finlandia. 1938. Los bolcheviques creyeron que la mejor causa bélica que había para reclamar Finlandia era recordarles a los finlandeses que dicha nación antes era un territorio súbdito del zarato ruso. Y mientras los rusos pedían que se cedieran esos terrenos pacíficamente, al mismo tiempo se preparaban para una invasión a gran escala. Con las sospechas de que los rusos no se conformarían con un simple no, como respuesta, los finlandeses prepararon un ejército experto en campañas invernales y levantaron fortificaciones cerca de las fronteras con Rusia para repeler los ataques enemigos. Entre los miembros del recién organizado ejército finlandés se hallaban granjeros, cazadores, trabajadores y militares veteranos, todos con amplia experiencia en supervivencia en terreno hostil y en el uso de armas de fuego. 1939. Los soviéticos reclaman que los finlandeses atacaron una aldea rusa a 20 kilómetros de la frontera y con este pretexto inician su invasión. Los finlandeses niegan tal cobarde ataque contra una población civil, pero predijeron que los rusos usarían un estratagema de ese estilo para asediar la nación que ya no les pertenecía. Rusia tenía casi 750.000 soldados de infantería, más de 6.000 tanques y casi 4.000 aviones. Comparados con los 300.000 miembros de infantería finlandesa y sus 32 tanques, el resultado era predecible. Aún así, Finlandia tenía algo a su favor: el clima. Los finlandeses acostumbraban a desplazarse por el hielo y a soportar tormentas nevadas que hacían que la temperatura bajara hasta los menos 40 grados centígrados, algo que incluso para los soviéticos era extremo. Pero confiando en su superioridad numérica, los rusos incursionaron con 23 divisiones iniciales en terreno finlandés, con una fuerza más que abrumadora y superior a la de sus enemigos. Pero todos los caminos, colinas o valles, se hallaban cubiertos por una gruesa capa de nieve blanca, dificultando el desplazamiento y desgastando a las divisiones. Además,
el terreno era desconocido para los soviéticos, y aunque las armas y ropajes oscuros de los enemigos podían vislumbrarse con relativa facilidad entre la nieve, el desgaste de moverse en grandes grupos, a través de varios centímetros de nieve, pasó factura a los rusos. Los soldados soviéticos se abrían paso por gélidos prados nevados, yendo en grandes grupos. A pesar de estar bien armados, el invierno del norte europeo era muy diferente al de las tierras rusas. Era un frío más agresivo, tétrico y mortal, y se acumulaba suficiente nieve como para facilitar las emboscadas de los finlandeses. Mientras avanzaban con pasos pesados, alguien de un pelotón gritó que algo se aproximaba con velocidad desde la cima de una colina. Un grupo de finlandeses descendía con velocidad desde aquella cima, usando equipo de esquiar. Manteniendo el equilibrio conforme bajaban por la ladera, sacaron ametralladoras y abrieron fuego contra los soldados rojos. Buscando cubierto, los invasores se despliegan y se tiran sobre el suelo nevado, y uno de ellos recibe un disparo seco que le destroza el pecho. Mientras las balas empiezan a levantar nieve, uno de los soldados nota que ninguna ráfaga de ametralladora golpeó a su camarada caído, sino que fue un tiro solitario. 6, 7, y luego 8 soldados más son abatidos por las ráfagas de ametralladora. Los finlandeses también buscan refugio en los montones de nieve y usan sus uniformes blancos para camuflarse con su entorno. El factor sorpresa descolocó a los rusos, que perdieron de vista a los finlandeses, pero que aún así oyen sus balas pasar muy cerca de sus congeladas orejas, y la nieve que levantan los proyectiles al impactar les salpica en los ojos. El líder del pelotón junto a un observador ubican uno a uno a la mayoría de los tiradores de ametralladora y les da indicaciones a sus hombres para que abran fuego contra ellos. Los disparos se intensifican, pero ahora los rusos responden con contundencia. El líder cuestiona sobre si debería de pedir apoyo aéreo, pero cree que pueden controlar la situación. Los finlandeses reciben una ardua respuesta rusa, y algunos empiezan a yacer muertos con sus dedos aún en los gatillos. El líder se une a sus hombres y empieza a disparar con su fusil, mientras el observador se camufla en la nieve junto a él y ubica a más enemigos ocultos. Al líder se le acaban las balas y debe recargar, pero mientras lo hace, ve de reojo a su camarada observador. ¡Pa! Su frente de pronto explota, y el hombre al que le falta media cabeza da su último y escalofriante respiro. Aterrorizado, el líder excava en la nieve y se trata de ocultar, mientras les grita a sus hombres que hay un francotirador. Y recuerda al primer camarada que cayó, con ese extraño y seco disparo en el pecho. Se arrastra poco a poco hasta el cadáver de su compañero, y toma sus binoculares. En medio de una lluvia de balas, trata de buscar al desgraciado que se oculta y ataca como un cobarde, mientras sus demás hombres disparan por ambos lados. Mientras busca en medio de la blanca nieve, nota que uno de sus hombres grita a su diestra, y ve que éste ha sido herido. Repite la orden de que cubran sus cabezas, mientras a su izquierda, la nieve se llena de la sangre de sus camaradas. El líder toma su fusil de nuevo, y maldice el no poder ver al tirador. Empieza a disparar a los soldados que logra ubicar, y se oculta de nuevo con cada disparo que da. Pero sus compañeros que deben sostener el fuego, no se ocultan a tiempo a pesar de sus órdenes, y uno a uno van cayendo. Los fusileros del otro bando terminan de rematar a los heridos que deja el tirador fantasma, y el líder ordena a sus hombres que se replieguen con cuerpo a tierra. Decide empezar a retirarse, y en su huida llega a un pequeño montículo de nieve que lo deja expuesto. Siente un fuerte golpe que atraviesa su brazo, y este de repente empieza a sangrar. Recibió un disparo de aquel francotirador, y mientras el dolor lo inmoviliza, tiene suerte de ver al fin su ubicación. Está enterrado, bajo la nieve, y es casi invisible. Pero allí está, y lo confirma, cuando ve a lo lejos, un pequeño estallido en un montículo de nieve, pero es lo último que ve. A partir de entonces, es que entre las divisiones rusas, nace la leyenda de la muerte blanca. Proveniente de una familia de granjeros, el terror de los invasores rusos era un hombre de poco más de 1,50 m de estatura, llamado Simoaya,
quien se crió entre los bosques finlandeses, entre el cultivo y la caza de animales silvestres. Así fue que aprendió a disparar. Al entrar a las Fuerzas Armadas a los 17 años, participó en competencias de tiro, llegando a impresionar tanto a sus compañeros como a sus superiores. En su primera competición, de 100 blancos, logró acertar 93 a una distancia de 300 metros. Cuando le preguntaron, reveló el secreto para tener tal puntería: practicar. Y solo eso. Al iniciar la invasión rusa, fue a defender su patria y sembró el terror entre los rusos al usar la nieve para ocultarse bajo ella y mordía hielo para que su aliento no fuese visible en el aire. Cada disparo que hacía estaba milimétricamente calculado con una sencilla mira de hierro que venía incorporada en su fusil de cerrojo simple. Nunca quiso usar las grandes y llamativas miras telescópicas. Se adaptó rápidamente a las tácticas de guerrilla empleadas por sus compatriotas. Gracias a su estatura, Simo lograba ocultarse y moverse con sigilo y facilidad por los caminos nevados, y ni siquiera los intentos soviéticos de eliminarlo, especialmente a él, empleando artillería pesada, fueron suficientes para matarlo. En cambio, aprovechaba cualquier atisbo de confianza o descuido de los rusos y los eliminaba uno a uno, con apoyo de sus compañeros que lo cubrían. Pero su actuar en las fuerzas finlandesas acabó cuando un disparo explosivo le destruyó la mitad de su cara, partiendo su mandíbula en incontables pedazos. Fue sometido a 14 dolorosas cirugías hasta que su rostro pudo ser parcialmente reconstruido. Su nación perdió la guerra, pero fue recuperada tiempo después. Simo fue condecorado con el más grande reconocimiento militar en Finlandia por haber matado a más de 500 enemigos en un plazo de 105 días. Aún así, siempre fue humilde y nunca presumió de tal hazaña, pero sus compañeros se sentían orgullosos de él. Murió pacíficamente en el año 2002, siendo un cazador y trabajando como criador de perros. Su rostro desfigurado fue evidencia de haber servido honorablemente a su patria, aterrorizando a miles de rusos que esperaban no ser una víctima más. La historia de la Muerte Blanca es una de tantas otras historias y leyendas reales que fueron opacadas por enormes e infernales conflictos, pero que aún así valen la pena recordar porque son evidencia de la existencia de supersoldados en la historia de la humanidad. Si te gustó este video, dale me gusta y compártelo con todos tus amigos. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte y activar las notificaciones para seguir disfrutando de nuestras novedades. Recuerda, la historia es un incesante volver a empezar.